oficina do CIDSEM, voltamos ao modelo presencial, finalmente, com algumas restrições, mas estamos todos aqui hoje para falar sobre fontes e a análise de diferentes, e o trabalho com diferentes tipos de fontes na aula de História. E tentamos que esta oficina incluísse a abordagem dos vários tipos de fontes que podemos ter numa aula de História, também em diferentes níveis de ensino, desde o segundo ciclo até ao secundário, neste caso. Vamos contar também com a presença à distância, como já repararam, da Ana Isabel, e ao contrário do que diz o programa, eu vou fazer aqui uma inversão, uma troca. Vai começar a Ana Isabel à distância e depois a Ana Isabel, que está cá, fará a segunda apresentação. Isto para evitarmos qualquer problema com a transmissão, agora que ela está a funcionar bem. Começamos com ela e depois passamos para a minha apresentação. Depois do intervalo teremos ainda mais duas apresentações, como puderam ver pelo programa. Eu acho que podemos ultrapassar aquela parte das notas biográficas, porque elas estão escritas no programa. Vamos rentabilizar o tempo para as apresentações. Por isso, Ana Isabel, de Ana Isabel para Ana Isabel, 20 minutos. Gostaria de falar, como decía, como siempre ha sido muy complicado. En cualquier caso, estoy muy feliz de poder participar nesta oficina. Se me permitir, vou falar español devagar, que acho que vou explicar mellor o trabalho. El trabajo que pongo aquí un poco hoy es un trabajo que realizamos dentro de un proyecto de educación mayor, de educación secundaria en este caso, donde trabajamos el patrimonio y el pensamiento histórico, y concretamente es una de las tareas que llevamos a cabo con el profesor Raimundo Rodríguez. Estamos terminando de escribir el artículo de esta tarea, de esta intervención, que lleva por título Ideas estéticas del alumnado, estilo o imaginario colectivo. Aunque no voy a entretenerme demasiado en lo que es la introducción teórica, porque voy a intentar centrarme más en la parte de resultados, pues partimos para plantear este trabajo del concepto de cultura histórica y del diálogo que se dan de las distintas narrativas que nos permiten, ¿no?, o que nos llevan a interpretar, pues, nuestro pasado. Dentro de esta cultura histórica prestamos especial atención porque el trabajo está desarrollado en torno a lo que son los productos artísticos, en construcción de templos, de iglesias, de arquitectura. En el caso del Renacimiento, más concretamente hablando, pues prestamos atención al concepto de cultura histórica en cuanto a la dimensión estética, en cuanto a ese matiz que va más allá de la parte cognitiva de la cultura histórica y que hace que los productos artísticos esos recuerdos, esa conexión con el pasado de la que estamos hablando en torno al concepto. Reinaldo, en una parte de la dimensión de la cultura histórica ya delimitada por Russo, en el gran aportador a este concepto, matiza un elemento que es importante ya en torno a la cultura histórica y que atrapamos para la cuestión de lo artístico, que es esa conexión entre todos los saberes históricos, sean o no científicos, que vertebrarán un poco el objetivo de la investigación que presentamos y también los resultados de los análisis. Y bueno, también esa consideración de la que partimos de los productos artísticos como medios para transmitir esta cultura histórica y como infraestructuras de memoria en otro orden de términos. Un poco con este concepto, lo que nos planteamos en la investigación que llevamos a cabo es de qué forma el alumnado trata con las ideas estéticas, con esos productos artísticos, cuando construye sus discursos propios. Lo que nos lleva a plantear este problema de investigación más amplio son reflexiones que luego delimitaremos en torno a los objetivos específicos, como son algunas de las cuestiones que tenemos ahí entre paréntesis. Si priman las narrativas propias de la educación formal, cuando le damos unas instrucciones a los alumnos, o si viene influida más bien por otras narrativas
reproductivo, si se conciben los productos como resultado de un contexto temporal y espacial, es decir, como productos de una sociedad, o simplemente se asocia a un estilo artístico con unas características desde un aprendizaje de lo más mecánico, y cuáles son al final las ideas que subyacen en unas construcciones que van a realizar los alumnos cuando se alejan de unas indicaciones que se les van a dar. Es decir, al fin y al cabo queremos saber cuáles son esos elementos que subyacen en el imaginario del alumno, que subyacen al final en la memoria, en las narrativas de esa cultura histórica y que los alumnos reflejan en esos discursos que están por construir. En esta línea, lo que planteamos como objetivo general de la investigación es identificar la idea estética del alumno en construcción a los discursos propios y para ello delimitamos 4 objetivos específicos. El primero de ellos, describir el ideal del templo reflejado por el alumno en los discursos icónicos, es decir, aquella iglesia, ahora veremos lo que se desarrolla en la tarea, que más frecuentemente ocurre en sus discursos cuando los del discurso, de acuerdo a cohesión, coherencia y adhesión, establecer una relación entre por qué consideran ellos que están realizando la acción, bajo qué parámetros y el resultado final del templo, y un cuarto objetivo específico, que son esas imágenes subyacentes cuando la construcción se aleja totalmente de las instrucciones que estamos dando en las tareas. Debido a esto, establecemos una investigación muy centrada en el análisis de discursos dentro de un diseño fenomenológico y en un contexto que es un municipio, el municipio de Puerto Lumbreras, en un único centro de educación secundaria, con una peculiaridad que es el único centro del municipio, lo que hace es que se atienda a toda la diversidad cultural, socioeconómica, por tanto de nivel académico, y todo ello se hace en torno a 107 alumnos de entre 14 y 16 años, en lo que sería un tercero de educación secundaria obligatoria. Pues con este contexto llevamos a cabo una tarea vertebrada en 2 grandes fases que darán lugar a 2 tipos de discurso del alumnado, un discurso iconográfico y un discurso verbal. Lo que se le pide al alumno es que, partiendo del hecho de construir un videojuego donde debe aparecer la imagen de un templo, de una imagen de una iglesia, que no se conoce porque no hay imagen ni tampoco documento que la escriba, pues necesitamos reconstruir la imagen de esa iglesia tanto en la parte exterior como en la parte interior de lo que es el templo. Lo situamos en el mismo pueblo del que pertenece, en Puerto Lumbreras, partiendo de que es un pueblo con muy pocos habitantes, especialmente en la fecha que le damos al alumno, que estamos en 1500. Lo que tendrán que hacer, por un lado, es construir ese discurso iconográfico. Para ello, lo que hacemos es darle al alumno distintas imágenes de templos, tanto renacentistas, del gótico como del barroco, de su contexto más o menos cercano. Todos son de la región de Murcia. Y les pedimos que, de acuerdo a esas imágenes, bien cogiendo parte de ellas, recortando distintos elementos, construyan tanto la parte exterior como la parte interior del templo. Lo que se ve en pantalla, bueno, lo que están viendo ustedes ahí, son algunas de las imágenes, tanto del exterior, cada uno con sus dimensiones, cada uno con sus estilos, como del interior, que construyen los alumnos. Aparte de estas imágenes, tanto del exterior e interior, los alumnos trabajan en grupo, tienen que originar también un discurso verbal que justifique la construcción. Por los datos que se le dan, por las instrucciones que se le da al alumno, la iglesia debería ser una iglesia de tamaño pequeño y debería ser un elemento ya renacentista. Gótico renacentista sería asumible de acuerdo a la disposición que se haga, de acuerdo a la cronología, pero estamos hablando de un templo pequeño y un templo de estilo renacentista, lo que se espera que haga el alumno en la tarea. Entonces, en este discurso verbal que acompaña a cada una de las iglesias que hacen nuestros alumnos, lo que hacen es explicar principalmente cuál es el motivo por el que su templo es como es, si es por sus gustos personales, si es porque están respondiendo a un estilo artístico, si es porque están respondiendo a un contexto económico, social, al fin y al cabo el espacio donde ocupa de qué estilo estamos hablando
y también el tamaño y la riqueza de la construcción. Todo esto origina un discurso verbal para cada una de las construcciones, de los templos que se están haciendo. Lo que hacemos para hacer un análisis es partir de las aportaciones hechas pues, de la lingüística, distinguiendo lo que es un nivel sintáctico, un nivel semántico y un nivel pragmático en la comunicación. Y para cada una de ellas se distinguen distintas metacategorías con 3 niveles que van desde una adecuación o de una coherencia con esas indicaciones dadas, que sería el nivel 3, hasta la parte menos desarrollada, que sería el nivel 1. Si bien cada una se adecua a las metacategorías que hay, en un vistazo un poco más específico, se vería como por ejemplo ocurre en las líneas, estamos hablando en un nivel 3 de elementos que tienen que ver más con el Renacimiento, un nivel 2 que estamos más acercándonos al gótico, aunque puede ser combinable gótico y Renacimiento, y un nivel 1 que sería más el barroco, en el caso de que estemos hablando pues, de los elementos arquitectónicos. En este nivel sintáctico, lo que hacemos es incluir aquellos, como la sintaxis lo que estudia son los elementos, cómo se unen los elementos entre sí para construir, en el caso de la lingüística, la frase, en nuestro caso concreto, el templo, ese collage que se le... Lo que incluimos en esta dimensión del nivel sintáctico son los elementos arquitectónicos en sí mismos, a los que se le une la característica básica de este nivel del discurso, que sería la cohesión. Al final, los alumnos son capaces de elaborar una imagen de templo más o menos cohesionada entre sí por los elementos que incluyen. En el nivel semántico nos movemos ya en darle significado, en darle sentido a ese templo. Lo que estudiamos principalmente, aparte de elementos como la retórica, que es el embellecimiento, que también tendría que ver con el significado que se le da a la construcción, principalmente estamos hablando de la motivación, por qué están haciendo las construcciones que están haciendo, si depende más, como comentábamos al inicio, de ese contexto económico y social donde se ubica la construcción, del contexto académico, es decir, identifican el estilo y ya construyen su templo, o si tienen que ver más con el gusto personal. Y en cuanto a lo que son características básicas del discurso, aquí toca hablar de la coherencia, es decir, la coherencia entre los dos discursos que se están haciendo, la construcción iconográfica de la iglesia, tanto del exterior como del interior, y el discurso verbal, es decir, si el alumno justifica al final la construcción que hace de acuerdo a esa construcción misma. Y por último, hay un nivel pragmático que tiene una conexión más directa con las indicaciones, que es si la construcción tiene una adecuación tanto temporal como espacial con esas indicaciones que se le han dado. Si vemos, estamos hablando de nivel 3, una adecuación temporal acertada, que como decíamos, si es próxima a elementos renacentistas, y una adecuación espacial en el nivel 3, que estaríamos hablando de una construcción pobre, un tamaño pequeño y los materiales no excesivamente ricos por el sitio donde se ubicaría, ¿no?, esa construcción. De acuerdo a este análisis, reflejo con los resultados de los objetivos específicos que más llaman la atención. El primero de ellos buscábamos ver qué templo era el más frecuente en los alumnos. Como se ve aquí, tanto los elementos sintácticos como los elementos semánticos, es decir, los que tienen que ver directamente con los elementos arquitectónicos, las cubiertas, las líneas, los soportes, son menos coherentes con las indicaciones que se le han dado. Sin embargo, cuando nos vamos a la adecuación espacial y temporal, vemos que tanto una como otra, la categoría más frecuente, estamos en una adecuación espacial imposible y una adecuación temporal alejada. Lo que quiere decir es que, si bien estos elementos para cada una de las categorías, las cubiertas, la retórica, los soportes, las líneas, los arcos, son en la globalidad los más frecuentes, la mayoría de las iglesias mete algunos de los elementos que se van combinando entre sí, que hace que la iglesia se haya dicho de otra manera. Una de las cuestiones que pasa, que es muy frecuente, como se verá ahora, o resumiremos en los resultados,
es que hacen una construcción renacentista, más o menos adecuada en cuanto a tamaño y adecuada en cuanto a riqueza, pero sin embargo incluyen un camarín que rompe con lo que es la adecuación temporal del templo. El segundo de los objetivos específicos tenía que ver directamente con lo que son las características básicas del discurso y ese nivel de elaboración del discurso. Y aquí podemos ver que, salvo en la parte de adecuación, que ya veíamos que primaba ese nivel 1 de adecuación espacial imposible o alejada, por el contrario, sí que es verdad que tienen una imagen más o menos clara de lo que es un templo, es decir, son capaces de construir directamente, como se esperaba por otra parte, lo que es la construcción, y son más o menos capaces, está aquí en una coherencia, de justificar lo que están haciendo. Es decir, están construyendo discursos válidos, hablándose de esas instrucciones que le hemos dado, que es lo que reflejaría un poco esta parte de adecuación espacial y temporal en lo que es la red semántica que hay en pantalla. Esta construcción que hay aquí es uno de los ejemplos, el único ejemplo que muestra a nivel 3 para las 3 características básicas del discurso. Estamos hablando de una iglesia, en este caso la 6, es adecuada temporalmente y espacialmente, estamos hablando de una iglesia pequeña, que la construcción a priori se ve pobre, un discurso cohesionado en sus elementos. Aquí por lo menos tenemos partes de 4 templos distintos y sin embargo se da una imagen de discurso cohesionado y que además es coherente porque el alumno sabe justificar el por qué su iglesia es de un tamaño pequeño y por qué su iglesia responde a esos elementos arquitectónicos a los que está respondiendo. El objetivo específico 3 también da resultados interesantes porque aquí lo que hacemos es combinar el contexto desde el que justifican su iglesia, el por qué te están diciendo que están haciendo su iglesia, si es simplemente por atender a gusto, si es porque saben de qué estilo se debería ser y por tanto lo hacen así, o si es atendiendo dónde se encuentra la iglesia y el tipo de elementos que aparecen. Como se ve, cuando nos acercamos a un contexto económico-social, es decir, a considerar al final el producto artístico como un producto de esa sociedad y de ese momento en el que nos estamos mirando, pues se adecua mucho más a lo que se esperaba de la iglesia. En este caso, que sea un templo pequeño, mediano, y más o menos los elementos arquitectónicos se mueven entre elementos del gótico y elementos del renacimiento. Donde más se justifican los elementos renacentistas es efectivamente cuando lo ven desde el contexto académico, pero sin embargo aparece un tamaño más entre mediano y grande, y cuando el alumno está respondiendo según sus preferencias, pues efectivamente prima el tamaño grande de las construcciones y se van combinando elementos fundamentalmente desde el Renacimiento y desde el Gótico, cuando, aunque eso no lo he dicho, lo que se ofrece al alumno en las fuentes es interacción que haya igual número de fuentes de cada uno de los estilos artísticos con los que se está trabajando. Esta red semántica pone manifiesto, hemos hecho una combinación de las distintas metacategorías de acuerdo a los contextos, y donde sí se ve un resultado claro es precisamente cuando estamos hablando del tamaño. Todas las construcciones, las 4 iglesias, que se hacen desde lo estético, es decir, que el alumno te está diciendo que hace la iglesia porque efectivamente le gusta, porque ha atendido a lo que le gusta, son grandes, esa idea de iglesia monumental, una construcción grande, ¿no? Lo que se espera igual desde el producto artístico, y sin embargo, cuando estamos en un contexto económico-social, es decir, cuando se considera en qué momento y también en qué espacio está la iglesia, pues no hay ningún tipo de conexión con esta categoría, porque los alumnos ven que no es posible ese tipo de templo de acuerdo a los habitantes y al lugar que ocupaba en ese momento pues, el municipio. En la misma línea, estudiamos en este cuarto objetivo específico qué imágenes subyacen al alumno cuando la construcción se aleja de las indicaciones. Lo que hacemos para esto es estudiar la iglesia
que tanto en adecuación espacial como en adecuación temporal se encuentran en el nivel 1. Es decir, me está diciendo que no me ha hecho caso en las indicaciones que le he dado. Lo que pretendemos es ver la imagen que subyace entonces en una iglesia más allá de cualquier tipo de indicaciones. La iglesia 22, porque es una iglesia que tiene una peculiaridad, que es que además de tener esta adecuación alejada, tiene una coherencia alta. Porta una justificación del templo, más allá de que no sea adecuado a las indicaciones que le hemos dado. Y lo que se ve aquí es que se comparte tanto en el exterior, que sería la parte izquierda, como en el interior, ese tamaño grande que nos viene persiguiendo durante todos los objetivos específicos, también las líneas curvas en la construcción, y hay un poco más de tendencia hacia el barroco exterior del templo y hacia el gótico, esa parte también vertical y en la parte de bóveda, en lo que es el interior de la construcción. Entonces nos da un poco una idea de una iglesia que, a pesar de no responder a las instrucciones, es coherente en lo que justifica el alumno, y esas son las imágenes que subyacen en la construcción que no responde a las indicaciones. Dicho así un poco rápido, porque no me quiero tampoco exceder en tiempo, podemos llegar a la conclusión que con carácter general se da un discurso cohesionado, más o menos coherente, pero sin adecuación. Es decir, el alumno te construye un discurso iconográfico, te lo sabe justificar más o menos verbalmente por qué está haciendo en su construcción iconográfica lo que está haciendo, pero no responden demasiado a esas indicaciones que le dábamos al inicio de la tarea. Además, la justificación es determinante en las características del templo. La justificación entendida como motivación. El alumno se coloque en si está realizando la construcción, por qué motivo lo está haciendo, determina qué tipo de templo está construyendo. Además, que existen imágenes subyacentes que afloran en los discursos, si se estudia solamente la imagen subyacente o si se estudia en los restantes objetivos específicos, como hemos visto, entre las que destaca mucho el tamaño, el querer crear un producto artístico grande, ¿no? De esa idea de conmemoración, pero entendiendo a lo monumental, y que parece existir una influencia barroca, una imagen barroca, por el tamaño, por la riqueza de las construcciones, que de un análisis más profundo se ve que también es lo que hace situarse en el nivel de adecuación en los niveles bajos, y también la inclusión repetida de elementos como el camarín, que está presente en casi la práctica totalidad pues, de las construcciones. Unas conclusiones del trabajo o una discusión, pues aquí es un poco una idea sugerente para el debate o para reflexionar esto, como podría ser si prima entonces el imaginario de los participantes, es decir, las experiencias que han tenido por la iglesia, por su zona, bien por la educación formal, a la hora de conformar el tipo de discurso, si efectivamente esto viene provocado porque los productos artísticos se han utilizado para crear identidades, son lugares de memoria, si trabajamos lo suficiente el factor emocional, que es fundamental para el elemento patrimonial, en este caso estamos hablando también de patrimonio, a la hora de escoger narrativas, si no acaba el alumno escogiendo narrativas externas a lo que es la disciplina histórica por ese elemento emocional que subyace. Y al fin y al cabo, si consideramos suficientemente en nuestras prácticas que la historia no es un proceso de la mente, tampoco es algo que quepa simplemente en el libro de manera fija, sino que al final es una práctica social y ese estilo o ese producto artístico, un producto de esa práctica social. Y si somos conscientes de la influencia que ejerce la memoria a la hora de pensar como pensamos y de ser como somos, ¿no? Entonces, al final, unas preguntas que intentan más pues, hacernos reflexionar del tipo de discursos que estamos construyendo, del tratamiento que le estamos pudiendo dar a la parte del arte en nuestra educación formal y qué tipo de imágenes subyace en el imaginario de nuestro alumnado. Pues nada, con todo eso, muy obrigada. Obrigada.